Vamos a conversar sobre un nuevo capítulo en este curso y el fin último que está apuntando nuestro estudio es a trabajar con matrices con determinantes y autovalores y autovectores. La primera aproximación que vamos a tener es discutir qué cosa es un operador lineal. Un operador lineal es una función de vectores en vectores, ¿vale? Es decir, yo voy a tomar un vector y lo voy a convertir en otro vector. Pero la manera como lo convierto tiene esta característica. Si yo apunto a tener dos vectores, esos dos vectores están sumados y la idea es, si yo opero sobre la suma de esos dos vectores, es decir, sumo primero y opero después, eso tiene que ser igual a opero cada uno de esos vectores y lo sumo. Esa igualdad es lo que tenemos que tener. Entonces, las transformaciones lineales pueden ser cosas muy sencillas y aquí está otra vez, yo voy a pasar el vector x, lo voy a convertir en un vector x' con esta transformación. Esta transformación hace cosas tan simples como esta. Agarro la primera componente, no le hago nada, la segunda componente la multiplico por 2, la tercera componente la multiplico por 3 y aquí sí, efectivamente yo sumo dos vectores, que va a ser esta manera, y luego esa suma de vectores tienen que ser igual a operar sobre los vectores y sumarlos después. Entonces, si ustedes ven esta serie de operaciones muy simples, se van a dar cuenta que efectivamente tengo la igualdad se cumple a ambos lados, esto de este lado y esto de este lado son efectivamente equivalentes. Eso es una transformación lineal. Lo otro que puede pasar, porque me da la gana, es intercambiar las componentes. Es decir, yo puedo decir que mi transformación de coordenadas, mi transformación lineal va a ser intercambiar las componentes, la tercera componente por la primera. Y ahora voy a probar, es decir, si yo tengo dos vectores y los sumo y luego aplico la transformación lineal, eso me tiene que dar igual a aplicar la transformación lineal sobre los dos vectores y luego sumarlo. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente vuelve a cumplirse que de lado y lado son iguales. Es decir, tenemos una transformación lineal. La linealidad es una propiedad a la cual estamos muy acostumbrados porque es la manera más fácil de ver la naturaleza. La linealidad es lo que nos permite hacer esa superposición. El principio de superposición que utilizamos en electromagnetismo tiene que ver con que las ecuaciones de Maxwell, que están cumpliendo 150 años en el 2015, en este año, efectivamente esas ecuaciones de Maxwell son lineales. Pero sigamos hablando de operadores lineales. Yo puedo ir de el espacio en el mismo espacio, es decir, mi transformación lineal puede ser en el mismo espacio y sencillamente puede ser una cosa tan simple como multiplicar mi vector por un número, que este es el caso acá. Entonces, si yo ahora sumo dos vectores y luego los opero, eso me tiene que dar igual a operar dos vectores y luego sumarlo. Efectivamente me da. El producto interno que hemos estudiado en capítulos anteriores, que no es otra cosa que el producto escalar mucho más elaborado, es también una transformación lineal. Es decir, mi transformación lineal ahora es algo que me lleva de vectores en la recta real, me lleva de vectores en números. Yo voy a multiplicar mi vector por otro y eso, como efectivamente estoy utilizando un producto interno, me da un número. El producto interno, como verán, también cumple con la linealidad. Y del producto interno es muy fácil saltar a lo que son los proyectores. Es decir, yo voy a proyectar a lo largo de un determinado vector, es como lo hemos visto así. Es decir, esto me da que el primer ket se acopla con el bra y me produce el número. Esto es la componente de
este vector v a lo largo de S. Eso es la proyección. Y también, si yo hago la cuentica de la linealidad, porque la proyección es únicamente una consecuencia del producto interno, efectivamente tengo que es la proyección. Yo puedo generalizar la proyección ahora no a lo largo de un vector, sino de un conjunto de vectores, y esto es lo que mostramos acá. Es decir, el proyector es efectivamente una transformación lineal que va de V, que tiene dimensión m, en Sn, que es un subespacio de V, y que tiene dimensión n. Eso es lo que está descrito acá. Ahora, como hemos hecho énfasis en todo este desarrollo, la idea es que el concepto de transformación lineal pueda describir muchas operaciones que cotidianamente nosotros hacemos. Y otras de las expresiones, de las formas de ver esa transformación lineal es efectivamente una transformación que me lleva un vector en otro vector, pero de la siguiente manera. Es decir, yo voy a multiplicar la transformación lineal por una serie de números que no van a ser otra cosa que un conjunto de ecuaciones lineales. Es decir, el conjunto de ecuaciones lineales yo lo puedo rever, lo puedo ver de una manera distinta como una transformación lineal que me lleva efectivamente de un vector, que es el vector, son las componentes del vector en una determinada base, a otras componentes que estoy viendo. Si yo hago la cuenta con cuidadito a partir de acá, es decir, si tengo dos vectores, un vector v, las componentes del vector v, y este es otro vector que son las componentes del vector w, efectivamente lo que estoy haciendo es heredando las cosas que hice arriba, lo estoy multiplicando por unas cantidades unos y otros, y eso es exactamente lo mismo que si yo hubiera sumado estos vectores, que es efectivamente lo que estoy haciendo acá, y luego los hubiera transformado. Es decir, es una transformación lineal. La derivada del operador diferenciación también es una transformación lineal, porque ustedes saben y aprendieron muy tempranamente que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Eso que les repitieron grandemente ad infinitum, eso es efectivamente la esencia de la linealidad. Y si yo un operador diferencial y voy acumulando el operador diferencial de cualquier orden, yo puedo sumar operadores diferenciales y construirme una ecuación diferencial de esta manera, en donde esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, es efectivamente un operador diferencial, una transformación lineal. Es muy fácil demostrarlo, ahí está y pueden verlo. Ahora, igual que el operador diferencial, la derivada de la suma es la suma de la derivada, yo sé que la integral de la suma es la suma de las integrales. Esa es otra manera de ver la linealidad. Entonces, la integral también es un operador lineal, y todavía yo lo puedo complicar un poquito más y puedo construirme operadores de esta manera o integrales de esta manera, en donde yo tengo una función que es una función muy particular, y esa función, que les pongo la K de kernel o núcleo, es una función que la mitad de la función yo la integro y la otra mitad me queda como la variable de otra función exterior. Y eso no es otra cosa que una transformación lineal, pero que yo estoy transformando esta función, la función f, la estoy transformando en esta función, la función f mayúscula. Esta función, la función s mayúscula, depende de s, que es uno de los argumentos de este núcleo. Esta función f minúscula depende de otro de los argumentos, y ese es el que voy a integrar. Bueno, la manera es un operador lineal, lo ven ahí, y una doble visión de este tipo de objetos. Este tipo de objetos se llaman transformadas integrales, y esas transformadas integrales tienen, dependiendo de cuál es el núcleo que yo estoy colocando en mi integral, puedo tener diferentes manifestaciones de esas transformaciones. Por ejemplo, la transformada de Laplace, si mi núcleo es esta función que está acá,
como las teníamos previstas. La transformada de Fourier si tengo senos y cosenos. La transformada de Fourier compleja si tengo una función compleja como núcleo. Y después, bueno, tengo transformadas mucho más exóticas como la transformada de Hankel, en donde lo que tengo son funciones de Bessel, o transformadas que parecen mucho más ingenuas como la transformada de Mellin. Noten también que los límites de esas transformadas también cambian.